Bueno, por otra parte, cuando un individuo pues logra contrastar su lengua materna con una lengua extranjera o una segunda lengua, ¿cierto? Participa en un proceso intercultural y así comprende la diversidad para moldear y ampliar su visión del mundo. Esto es, realmente adentrarse en el mundo de las lenguas implica conocer las particularidades de las culturas que usan dicha lengua, ¿cierto? Ser bilingüe debe llevar al individuo necesariamente a ser bicultural, porque el lograr este contraste no solo con las lenguas, sino con las manifestaciones culturales, pues es lo que aporta de verdad y lo que nos lleva realmente a ser bilingües. Ese conocimiento de las particularidades. El profesor Antanas Mockus dice que aquellos que entran en contacto con diferentes culturas pues deberían valorar la tensión generada por el contacto entre esas tradiciones y ver esto como un mecanismo que lo forza a uno a cierto grado de universalidad. Entonces, este proceso deriva una comprensión general de las culturas e inclusive de las particularidades de los individuos dentro de las comunidades. Si nos percatamos, es decir, si nos percatamos que cada cultura, país, etcétera, se mueve dentro de unas particularidades y que dichos rasgos obedecen a unas tradiciones, a unas costumbres, empezamos a entender el funcionamiento de estas manifestaciones culturales y por ende pues vamos a entenderlos de una manera mucho más integral y efectiva hacia el entorno, ¿cierto? Es importante cuando hablamos de educación bicultural, no es solamente todas estas manifestaciones, o como lo digo, sobre las costumbres, sobre las tradiciones que traen y que derivan en ciertos comportamientos y particularidades, sino también con los movimientos económicos y sociales que se presentan dentro de cada cultura, dentro de cada comunidad. Y eso nos hace entender y ver ese funcionamiento, ese devenir. Entonces, cuando yo estudio una lengua, cuando quiero realmente entender mucho mejor, yo también tengo que acercarme a sus manifestaciones culturales, ¿cierto? Tengo que acercarme a la situación económica de los países que hablan dicha lengua. Entonces, entender y revisar todos estos eventos globales, ¿cierto? Sociales, nos hace ciudadanos realmente globales y amplían definitivamente nuestra visión de mundo. Bueno, finalmente pienso que esto que venimos hablando, ¿cierto? Acercarnos a otras lenguas, además acercarnos a estas culturas, lo que nos hace participar de un trabajo, participar de un evento como lo es el bilingüismo en las comunidades, pues facilita los procesos de interacción con otras culturas y esto definitivamente redunda en una participación activa en los procesos de cooperación bajo los principios de respeto y tolerancia, ¿cierto? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define la cooperación internacional como esa acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Entonces, definitivamente, por ejemplo, si yo quiero acercarme a una lengua indígena y quiero entender esa visión de mundo, al acercarme, al comprenderlo y casi que al poder revisar estas manifestaciones culturales a profundidad, pues yo puedo entender cuáles también son sus necesidades, qué tipo de transferencias y de cooperaciones, ¿cierto? Qué tipo de conversaciones, contratos y demás podemos hacer
desde nuestra cultura hacia la otra y la otra hacia la nuestra, ¿sí? Este tema de transferir tecnologías y conocimientos, pues necesariamente es importante en la medida que yo entiendo qué es realmente lo que pueden necesitar y qué es lo que realmente se debe transmitir. Yo pienso que es importante traer aquí a la mesa la APC Colombia, que es la organización que guía la cooperación internacional en Colombia, y pues una apuesta o la propuesta de valor de esta agencia, la agencia para los procesos de cooperación en Colombia, la propuesta de valor de esta agencia es realmente aumentar el beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo a las prioridades del país, ¿cierto? Esto definitivamente va a redundar en tres áreas importantes, en tres áreas temáticas importantes. Primero, una construcción para la paz, construcción de paz. Estamos en una sociedad posconflicto y el trabajo todavía es arduo y el camino todavía es largo para seguir trabajando al respecto. Y parte de este escenario, por ejemplo, es el comportamiento y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas también como víctimas del conflicto y cómo es importante darle valor a todo este patrimonio cultural para seguir en una construcción hacia la paz. Otra área temática importante acá es el desarrollo rural sostenible y de conservación. Entonces, pensarnos hacia el campo, pensarnos hacia nuestros campesinos de una manera unilateral, como de ellos hacia nosotros o aparte de nosotros hacia ellos, pues también es cerrar el camino, ¿no? Por ejemplo, llevar procesos de bilingüismo al campo, llevar procesos de educación en lengua y biculturales al campo, puede darle la oportunidad a nuestros campesinos de revisar otras culturas y otras manifestaciones que pueden inclusive aportar a sus procesos de desarrollo y que sea un desarrollo realmente sostenible para ellos y que realmente ayude a conservar estos espacios y estos ambientes. Entonces, esta es otra de las áreas en donde puede impactar fuertemente. Y la última área temática que trabaja esta organización es la sostenibilidad ambiental. Y obviamente es uno de los temas álgidos en el momento, más allá que estar de moda, es una necesidad imperante, es una necesidad, es una prioridad en este momento que hablemos de esa sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué hablando de bilingüismo terminamos en esto? Porque pues, definitivamente se debe tratar de una sostenibilidad global. Yo no puedo pensar únicamente cómo podemos hacer sostenible el tema ambiental en mi comunidad o en mi país sin que entre en diálogo y en contacto con lo que está sucediendo alrededor del mundo. Es posible que yo tenga mucho más para aportar, algo importante por decir, pero también es posible que de afuera tengan cosas importantes para enseñarnos, para aprender y que podamos reconocer esto y podamos converger en una unión de fuerzas y de trabajo y de esfuerzos para mejorar el tema ambiental a nivel global. Entonces, de ese modo el pensarnos bilingües, biculturales, pues nos ayuda a abrir esta visión de mundo. Bueno, creo que esta es toda la fundamentación, de esto se trata, y pienso que si nos preguntamos si el bilingüismo tiene algún tipo de impacto en lo social, pues definitivamente ratifico desde mi experiencia que sí, que definitivamente es
un aspecto necesario, importante, de gran y de alta complejidad, que nos va a ayudar que nos puede ayudar a desarrollarnos, a fortalecernos culturalmente y sobre todo a llevarnos a ser esos visionarios, a esos ciudadanos que necesita el mundo, mucho más abiertos a los demás, mucho más tolerantes y mucho más respetuosos, porque en la medida que yo entiendo esto, en la medida que yo tengo este contacto, mi nivel de tolerancia definitivamente se incrementa. Y ese creo que es el camino y ese creo que es el proceso para poder, ese es el camino y eso es definitivamente de lo que se trata la educación. Entonces, pues quiero agradecerles, si quieren dejarme sus preguntas. Pienso que el bilingüismo es un aspecto importante para el desarrollo social, y debemos perderle un poco el miedo a ese contacto con las lenguas, a ese contacto con lo desconocido, y sentir la emoción de ver nuevos mundos, nuevas formas de configurar el mundo, lo que también puede ampliar las propias. Entonces, agradezco mucho a quienes han escuchado la conferencia y agradezco mucho a quienes han escuchado la conferencia y les deseo una feliz tarde.